Entonces, de igual forma, cuando nosotros tenemos ubicado un número complejo y trazamos ese segmento que va desde el origen hasta el punto, entonces aparecen dos parámetros nuevos. Miren que aparece ese radio R y nosotros también podemos trazar un ángulo, el ángulo que se forma entre el segmento que va del punto al origen y el eje real. Bien, ese ángulo teta. Entonces, esos dos parámetros son los que nos van a servir para hallar la forma polar del número. Bien. Entonces, noten que esa forma polar, las relaciones que hay entre R y teta y X, Y, nos va a dar la forma polar del número. Entonces, por el teorema de Pitágoras ya sabemos que R al cuadrado es igual a X cuadrado más Y cuadrado. Bien. Pero además, si usamos las relaciones trigonométricas básicas, nosotros sabemos que coseno de teta es por definición que, ¿sí se acuerdan? Cuando tenemos un triángulo rectángulo, ¿cómo se define coseno de teta? Es cateto adyacente, ¿no? En este caso, el cateto adyacente es el que ayuda a formar el ángulo. Y ese cateto mide X. Entonces sería X sobre la hipotenusa que es R. Bien, entonces coseno de teta en ese triángulo rectángulo es X sobre R. Y seno de teta es por definición cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, el cateto opuesto tiene longitud Y. Entonces seno de teta es Y sobre R. Y si despejamos Y, este R que está aquí dividiendo pasa a multiplicar, nos queda entonces que X por una parte es R coseno de teta y Y es igual a R seno de teta. Bien, tenemos estas dos relaciones entre las coordenadas cartesianas del número complejo y las que de ahora en adelante vamos a denominar las polares, R y teta. Bien, entonces, dadas estas dos relaciones ya, podemos pasar a sustituir, miren. En principio dijimos que Z se puede escribir como X más Y, pero ya descubrimos que X se puede escribir como R coseno de teta y Y se puede escribir como R seno de teta. Por lo tanto, si sacamos factor común de R aparece en este término y aquí también es un factor común. Sacando factor común obtenemos esta representación polar del número. Bien, eso es lo que se llama representación polar del número complejo, en la que queda de forma explícita dicha cuál es el módulo del número. El módulo del número siempre va a ser este R. Y bueno, a este ángulo teta se le denomina el argumento del número complejo. Por eso aquí en el taller que ustedes pueden ver Profesor, que van a por aquí interrumpir. Es que un compañero quedó por fuera. A ver si lo puede sí. aceptar. Ya no lo había visto. Listo. Ya lo Muchas acepté. gracias. Entonces el argumento de número complejo es ese ángulo que se va a anotar con esta letra ARG, AR. Bien. Entonces esa es la representación de un número complejo. La representación polar. Bien, entonces una pregunta natural sería, ¿cómo paso un número en coordenadas cartesianas? ¿Cómo lo paso a polares? Bien. Sin embargo, la representación polar del número complejo es un medio más que un fin. ¿Un medio para qué? Para hallar la representación de Euler de un número complejo, que es así, es interesante, y es la que nos va a permitir calcular potencias de números complejos, como por ejemplo z a la 5, z a la 100, de forma casi instantánea. Entonces la fórmula de Euler es el objetivo. La forma polar es un paso intermedio. Sin embargo, podemos hacer un ejercicio relacionado con pasar de cartesianas a polares. Es decir, imaginen que tengo z igual a 1 más raíz de 3 más i raíz de 3, digamos. Este número está escrito ahí en forma cartesiana. Bien. Y debemos pasarlo a la forma polar. Entonces, cuando nos piden pasarlo a la forma polar, tenemos que encontrar quién. O sea, tenemos que escribirlo así, como R por, abro paréntesis, coseno de teta más i seno de teta.
Entonces, cuando nos piden que lo pasemos a la forma polar, en el fondo lo que nos están preguntando es que averigüemos quién es el R y quién es teta, ¿cierto? ¿Quién es R y quién es teta? Esa es la pregunta en el fondo. Si sabemos quién es R y quién es teta, lo sustituimos aquí y ya tendríamos la forma polar del número. ¿Correcto? Ya sabemos qué es lo que buscamos, ¿no? Y para hallar R, ¿qué usamos? Las relaciones que obtuvimos antes. Nosotros vimos que R cuadrado por el teorema de Pitágoras es igual a X cuadrado más Y cuadrado. ¿Cierto? Entonces, usando esta relación, podemos encontrar R. Mejor dicho, yo puedo quitar este 2 de aquí y escribir la raíz. Eso vale R, que R no es más que el módulo de Z. Y para encontrar teta, tenemos que usar estas dos relaciones. Nosotros sabemos que R coseno de teta es igual a X. Entonces nosotros primero podríamos encontrar R y luego encontrar teta. R coseno de teta es igual a X y R seno de teta es igual a Y. R por... Ah, aquí, ¿qué pasa? R por seno de teta. Estas son las dos relaciones que tenemos, las tres relaciones entre las coordenadas polares y las cartesianas. Bien, entonces podemos primero proceder a encontrar R, que es el módulo de Z. Entonces, R, ¿qué va a ser en este caso? Va a ser la raíz cuadrada de ¿qué? De X. Entonces, X es 1 y Y es raíz de 3, ¿no? Sería 1 al cuadrado más raíz de 3 al cuadrado. Bien, ¿cuánto nos da eso? Haciendo las operaciones, ¿cuánto da? Entonces, 1 al cuadrado 1, raíz de 3 al cuadrado, el cuadrado y la raíz se cancelan. Me quedaría 1 más 3, 4. Y raíz de 4 es 2. Entonces, el módulo de ese número es 2. Y teniendo eso, si ya sabemos que R vale 2, podemos sustituirlo aquí. Entonces tenemos que 2 veces coseno de teta y 2 veces seno de teta tiene que darme X. ¿X quién es? 1. Entonces 2 coseno de teta tiene que darme 1. Y 2 seno de teta tiene que darme Y, que es raíz de 3. Profe, Sí, teta lo podríamos hallar con la tangente invertida utilizando X y Y, ¿cierto? también, sí. Eso puede ser mejor, ¿cierto? O podemos decir lo siguiente. Otra relación importante es que tangente de teta, si nosotros volvemos acá al triángulo que yo analicé antes, hagámoslo de esa forma que es más efectivo, ¿sí? Si nosotros observamos este triángulo, ¿qué podemos concluir? Que tangente de teta es, por definición, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Sí me escuchan ahí? Se escucha lejos, profe. ¿Cómo? Se escucha lejos, profe. Se escucha lejos. Yo corrijo. ¿Qué será que pasó aquí? Me entró una llamada y entonces dañó el audio, parece. Ahí cómo escucha. Lejos, profe, lejos. Pero lejos. Entra en un segundo. ¿Sigue escuchando de lejos? Sí, señor, sí, señor. Mm.
O nada. Señor, Ya parece como mejor. Bien, ahí. Audio. Ahora sí, profe, ahora sí. sí está mejor, profe. Ahora sí, profe. ¿Se escucha nítido? ¿Alto? Pues sí, entendible, sí. Escucha. Alto no Se le tanto. entiende bien. Bueno, entonces vamos a continuar así. No sé qué fue lo que... Si observamos ese triángulo, notamos que tangente de teta es por definición cateto opuesto sobre adyacente. Por lo tanto, tangente de teta va a ser y sobre x. Bien. Tangente de teta va a ser y sobre x. Lo que implica que teta es igual a tangente a la menos 1 de y sobre x. ¿Listo? En este caso, ¿cuánto vale teta? En este caso particular, x vale raíz de 3 y y vale 1. Perdón, y vale raíz de 3 y x vale 1. Entonces tendríamos tangente a la menos 1 de raíz de 3 sobre 1, que es raíz de 3. ¿Cuánto da esta tangente a la menos 1? 60, profe. 60, ¿Cuánto? sí, 60. 60, que es lo mismo que pi tercios. Ujú. Entonces ya encontramos el radio y encontramos teta. Por lo tanto, podemos decir que z se puede escribir así, como 2, bien, coseno de pi tercios, que es 60, seno de pi tercios. Y ya terminaríamos el ejercicio de pasarlo de cartesianas a polares. Ya sí quedó claro eso. Esta es la forma polar del número. Bien. ¿Preguntas? No, hasta ahí claro, profe. Listo. Vamos a las notas. Ese ejemplo que acabé de hacer también está aquí escrito en las notas. Lo quieren revisar ahí. No va a tener ningún problema. Ahorita sí vamos a presentar la fórmula de Euler, que es la representación más útil para calcular, para hacer operaciones entre números complejos. En particular para hallar potencias y calcular raíces cuadradas, raíces cúbicas, todas esas operaciones. Bien. Entonces, la fórmula de Euler establece lo siguiente. La fórmula de Euler dice que E a la I teta es igual a coseno de teta más I seno de teta. Es una fórmula bastante impresionante porque aparece una exponencial ahí, la función exponencial, elevado a un número complejo puro, ¿no? I teta es un número complejo puro. Y dice que esto está relacionado con las funciones trigonométricas coseno de teta y seno de teta, ¿no? Esta es la fórmula de Euler.
una de las más importantes aquí del curso, por lo que implica, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a hacer en estos próximos minutos es tratar de dar un argumento de por qué se tiene esta igualdad. ¿Bien? ¿Por qué esto es cierto? ¿Cómo es que es posible relacionar una exponencial con la función coseno y seno? Son funciones periódicas. Entonces, la respuesta a eso viene de un teorema muy importante que llama el teorema de Taylor. Bien. Entonces, el teorema de Taylor, ¿qué establece? Eso es un teorema importante en cálculo integral y diferencial. Y establece que si nosotros tenemos una función que es infinitamente diferenciable, es decir, funciones que las podemos derivar infinitas veces, como por ejemplo estas funciones que tenemos aquí, la función seno, ¿cuántas veces la puedo derivar? Tantas como quiera, ¿no? ¿Cuánto es la derivada de la función seno? Coseno. Bueno, coseno. Exacto. Entonces, ellas empiezan a oscilar. Menos coseno, Menos seno. seno. Vuelve otra vez. ¿Puedes repetir que no escuché? Y vuelve otra vez periódica, ¿no? Bueno, casi que periódica, porque vuelve y se repite otra vez. Exacto. Todas estas funciones se van repitiendo y las podemos derivar infinitas veces. Otra función que uno puede derivar infinitas veces es la función exponencial, ¿no? De hecho, la derivada de la función exponencial es ella misma por la derivada interna, ¿no? Esta función exponencial también se puede derivar infinitas veces. Entonces, ¿qué pasa? Estas funciones satisfacen la hipótesis del teorema de Taylor. Entonces, ¿qué es lo que hace el teorema de Taylor? Todo esto que estoy diciendo aquí es la sustentación de por qué esta igualdad se tiene. Bien, pero esto no tenemos que saber, aquí no hay operaciones ni voy a evaluar nada de lo que voy a decir en esta parte. Solo una curiosidad, ¿listo? Entonces, lo que hizo Euler, por eso esta fórmula se llama la fórmula de Euler, matemático muy conocido. Entonces, lo que dice es que una forma de verificar esta igualdad es calcular los polinomios. Por ejemplo, asociado a la función coseno, existe un polinomio que aproxima bien la función. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, coseno, pensemos en la función coseno de x. Esta función, si no tenemos calculadora, nosotros no podemos hallar valor de coseno de ángulos distintos a los típicos, ¿no? Los ángulos típicos son 0, 30, 60, 90, 270, 360. Pero si nos cambian un ángulo, entonces ahí ya no podemos calcularla porque no lo sabemos de memoria. Entonces la fórmula de Taylor lo que hace es darnos un polinomio que nos indica cuál es el valor aproximado de la función. Por ejemplo, todo esto aquí no es necesario estudiarlo rigurosamente, ¿no? Por ejemplo, la función coseno, usando el teorema, se puede aproximar muy bien con polinomios de esta forma. Entonces, por ejemplo, coseno de x lo puedo aproximar muy bien calculando lo siguiente. Es aproximadamente igual a 1 menos x a la 2 sobre 2 más x a la 4 sobre 24 más otras cosas, más otros términos. ¿Cuántos términos hay? Infinitos. Si queremos ya el valor exacto, tendríamos que calcular infinitos términos. Pero si nos olvidamos de esos otros términos, tenemos una aproximación. ¿Y por qué es que ese polinomio es importante? Porque si me piden calcular coseno de 1, coseno de 2, yo puedo hacer esta operación que está aquí. Yo puedo elevar al cuadrado, yo puedo sumar fracciones. Este tipo de operaciones las podemos hacer. Entonces nos permite aproximar funciones como seno, coseno o exponencial. Bien, y eso es lo que hacen la mayoría de dispositivos electrónicos, ¿no? A cada función le asocian un polinomio que aproxima bien la función. Ese polinomio lo da el teorema de Taylor. Y funciona para
cuando tenemos funciones infinitamente derivables. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, señor. ¿Cuál? ¿Ninguna? No, señor, no, señor. ¿El Ahora audio no. está todo bien? Sí, todo bien, profe, todo bien. Listo. Eso es lo que dice el teorema de Taylor. Bien. A cada una de estas funciones le asocia un polinomio que la aproxima bien. Que aproxima bien la función. Teorema, y aquí están unas cuantas intermedias y el enunciado del teorema, pero que todo eso yo lo escribo aquí. Ustedes siguen las cuentas con detalle, pues verifican que esos polinomios que yo escribo ahí son efectivamente los que da el teorema. Sin embargo, no vamos a entrar en esos detalles ahorita porque no es de especial interés llegar a eso ahora. Más adelante veremos un teorema equivalente para funciones de variable compleja. Entonces, me interesa esta parte. La función seno tiene también asociada a este polinomio. Bien. La función coseno se la asocia a este otro polinomio aquí. Entonces, ¿qué es lo que hizo Euler? Euler, como no le da pereza hacer cuentas, entonces se puso a calcular esos polinomios para la función seno, coseno y también para la exponencial. Bien. Entonces, él hizo todas esas cuentas y se dio cuenta, percibió pues que la exponencial tenía asociada este polinomio. Que este polinomio tiene coeficientes imaginarios, además, aparece la unidad imaginaria. Entonces se dio cuenta de esta expansión y empezó a organizar los términos, ¿no? Entonces él vio eso y dijo, bueno, asociemos lo que es real con lo real. Aquí está, aparece el 1 no tiene i, por aquí aparece un menos x cuadrado que no tiene i, por aquí aparece un x a la 4 sobre 24 que no tiene i, y eso lo colocó hacia el lado izquierdo. Y lo que tenía ahí, por ejemplo, este ix, este menos ix a la 3 sobre 6, este ix a la 5 sobre 20, también los asoció acá al lado derecho. Bien. Luego sacó factor común i y vio esta expansión como la parte real, ¿no? Y aquí está la expansión de la parte imaginaria. Entonces, ¿qué notó él? Que esta expansión que está aquí es exactamente el polinomio de Taylor asociado con la función coseno de x. Bien, que ya hemos calculado antes. Y esta expansión aquí, este polinomio, coincide con el polinomio de Taylor asociado a la función seno de x. Y de esa forma, pues, él concluyó esa igualdad tan importante en variable compleja, que es que e a la ix es igual a coseno de x más i seno de x. La famosa fórmula de Euler. Bien, pues por ahora, lo importante es que ustedes hayan entendido cómo, en términos generales, cómo se obtiene esta igualdad. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, señor, no, señor. Bueno, entonces, teniendo en cuenta la fórmula de Euler, nosotros ya sabemos lo siguiente, que sabemos que e a la i teta es igual a coseno de teta más i seno de teta. Vamos a usar eso para encontrar la representación en forma de Euler de un número complejo. Entonces, este es un resultado importante, cerramos en una cajita. Ahora, por otra parte, nosotros hemos dicho que la forma polar de un número No se te olviden las tablas. es igual a R por No se te olviden las tablas. coseno de teta ¿cierto? R por coseno de teta más i seno de teta. Esta fue la forma polar del número que vimos antes. Usamos las relaciones trigonométricas, deducimos esto de analizar el triángulo que se forma ahí. Lo represento el número en el plano complejo. Entonces, ¿qué pasa? Esto que está aquí entre paréntesis
si uso la fórmula de Euler, lo puedo reescribir como que lo mismo que es tener R por E a la I teta, ¿cierto? Entonces, esta es la que se denomina la forma de Euler, el número complejo, y esta es la siguiente representación importante. Entonces ya tenemos tres formas de representar un número complejo. La primera fue esta, z igual a, ya es para resumir, z igual a x más y, ¿cierto? Esta es la cartesiana con la que se comenzó. Luego pasamos a esta que fue la polar. Esta es la polar. Esta es cartesiana. Y por último la de Euler. Bien. Entonces las más importantes van a ser la cartesiana y la de Euler. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es que la de Euler es tan interesante, especialmente para calcular potencia de Z? Es por lo siguiente. ¿Está todo bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, señor. La de Euler, esta fórmula aquí es muy importante. Y nos va a ayudar para calcular potencias de números complejos, por ejemplo, Z a la N, donde N puede ser cualquier número entero, puede ser 1000, 2000, y nos va a ayudar a calcular de forma muy rápida esas potencias. Y también nos va a ayudar a calcular raíces enésimas. Por ejemplo, la raíz cúbica, la raíz cuadrada de un número complejo. Bien, que son otras operaciones que uno está acostumbrado a hacer con números reales y que tenemos que encontrar la forma de hacerla aquí con números complejos. Entonces veamos por qué esto se facilita usando esa representación. Entonces veamos. ¿Quieren? Pongo la pizarra otra vez. O antes hagamos un ejemplo. Un ejemplito ahí antes de... Ah, no, aquí todavía no hay ejemplos. Veamos. Voy a escribir aquí la fórmula de Euler. Z es igual a R por E a la I teta. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero calcular Z a la N? Entonces yo elevo a los dos lados a la N, ¿cierto? Me haría Z a la N es igual a R por E a la I teta. Coloco un paréntesis y elevo todo eso a la N. Mire la forma tan fácil que va a ser elevar un número complejo a la N. Y si como tengo un producto aquí, el exponente afecta a los dos. Entonces esto sería R a la N por E a la... Este I teta se multiplica con N, entonces quedaría I teta por N. Y ya le ve el número complejo a la N, ¿cierto? Eso es lo mismo que, si yo quiero pasar esto a polares, ¿qué hago? Observen que E a la I teta N se puede reescribir como, bueno, R a la N por, abro paréntesis, coseno de N teta más I seno de N teta. Entonces miren que elevar un número complejo que está a la N, perdón, es equivalente a ¿qué? A multiplicar por N su argumento, que es teta, y elevar a la N su magnitud. Mire que aquí se elevó a la N su radio, su módulo, y se multiplicó por N el argumento del número.
Bien, entonces para entender estas ideas, hagamos un ejemplo concreto aquí en las notas. Esa fórmula que yo acabé de escribir ahí denomina fórmula de Moivre. Bien, lo resumo en este teorema aquí. Dice que le da un número complejo, la n, un número complejo que está en la forma polar. Si yo lo elevo a la n, eso me da igual a lo mismo que hacer esta operación. Entonces, esa operación es mucho más sencilla, porque es simplemente calcular potencias de números reales. Por ejemplo, si eres 2, pues 2 a la n lo podemos calcular muy fácil. Y luego calcular coseno de n por teta. Eso también es muy fácil hacerlo y tenemos calculadora. Entonces no tenemos que multiplicar el número n veces por sí mismo para calcular z a la n, que era el panorama que teníamos antes de la clase de hoy. Nos implicaría hacer muchas cuentas, ¿no? Entonces vamos a hacer el ejemplo. Entonces consideremos el mismo número complejo del ejemplo anterior, z igual a 1 más raíz de 3i. Nosotros pasamos ese número a la forma polar, ¿verdad? Nosotros dijimos que el radio es 2, r vale 2, y que teta vale 60 grados, que es pi tercios. Nosotros calculamos tangente a la menos 1 de raíz de 3, y nos dio pi tercios. Entonces, esa es la forma polar del número. Ahora, ¿cuánto será z elevado a la 6? Bien. Vamos a calcular la potencia a la 6. Entonces, según la fórmula anterior, que sustenté en la pizarra un poco, z a la 6 es lo mismo que elevar a la 6 el radio o el módulo del número complejo, pues por eso aquí aparece 2 a la 6, y multiplicar por 6 el argumento del número, y multiplicar por 6 y tercios. Entonces miren aquí, ahí ya hicimos las operaciones y aplicamos, por eso coloco aquí entre paréntesis la fórmula. Bien. Y ahorita sí podemos hacer las operaciones indicadas. Miren que 2 a la 6 es 64 y 6 por pi tercios, el 3 y el 6 se cancelan ahí, me queda 2, entonces me queda coseno de 2pi. Bien, estos 2pi más y seno de 2pi. Bien. Y si nosotros hacemos las operaciones, coseno de 2pi es ¿cuánto? Es 1. Seno de 2pi es 1 y Sí, da seno 1, de profe. 2pi es 0, ¿no? Sí, 0. Entonces, esto me da 0 aquí. Esto me da 0. Esto es 0. 0. Aquí da 1. Y por lo tanto me quedaría 64 por 1. Igual a 64. Entonces miren que ese número complejo al elevarlo a la 6 nos dio de hecho un número real, ¿no? Y llegamos muy fácil a ese resultado usando la fórmula que muestro aquí. Listo, esta fórmula importante. Que se deduce como les mostré en la pizarra, ¿no? Eso es lo que tenemos con respecto a la fórmula de Moivre. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bien. Entonces nosotros también de forma análoga podemos calcular raíces en décimas de números complejos. Pero entonces aquí se usaría esta fórmula. Como se nos está acabando el tiempo, entonces la vemos en la próxima clase, esta otra fórmula. Es algo cortico. Pueden ir leyéndolo. Estas notas ya corresponden a las notas sobre de la semana 1 de clase, ¿no? Al final quedó con 15 páginas. Ustedes tienen una que tiene 8 páginas, ¿no? Yo la actualicé y ya esta es la última actualización que hice. Ahorita les envío esta última actualización que corresponde a las notas de la semana 1 y creo que mañana les envío las notas que vamos a trabajar la próxima semana. Y ya comenzaríamos con, bueno, terminamos esta parte aquí, comenzaríamos con funciones de variable compleja. Listo, profe. Bueno, profe. Yo creo que podemos dejar por aquí y por favor revisan estas últimas 2 páginas.
Y el ejemplo Profe, que dice, con lo que vimos hasta ahora, ¿hasta qué punto podemos hacer de los ejercicios que nos envió? bien, entonces con lo que vimos hasta ahora podemos hacer, les sugiero que hagan, por ejemplo, los ejercicios el 9, cualquier ejercicio de eso ya lo pueden, bueno, el 9 son todas con raíces, ¿no? Entonces tendrían que leer esas 2 páginas donde explico los pasos para calcular raíces en ESI. Pero ya el 8, las propiedades se pueden probar de forma muy fácil usando la forma de Euler, un número complejo. Bien. Y esta parte de resolver ecuaciones, esto es muy sencillo y aquí se usa la fórmula cuadrática. Bien. Esa que dice que x es igual a menos b más o menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esta fórmula es válida en caso de que tengamos números complejos. En la próxima clase podemos revisar estos ejercicios, algunos de aquí el 9, pero por ahora ustedes pueden resolver hasta el 8 cualquiera y cualquier ejercicio donde aparezcan potencias de números complejos. Voy a buscar unos ejercicios y les mando ahí para que trabajen el fin de semana, en el que van a calcular la potencia. Por ejemplo, le doy un número complejo 1 más 3i o menos 1 más 2i. Calcular es la potencia cúbica, perdón, sí, elevado al cubo, a la 4, a la 5. Voy a mandar algunos que es que aquí en el taller no hay más de esos. Pero vamos bien, listo. Entonces nos vemos la próxima semana. Listo, profe, hasta luego. Listo, profe, que esté bien. Bueno, hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profesor. Bueno, Hasta luego. chao, chao.